les comunico a ustedes para que sean portavoces, porque yo entiendo que los que están acá son los puntuales. ¿Ya? Hay 12, ya 25 estudiantes que tienen 12 meses. La próxima semana les voy a decir por nombres y apellidos quiénes son. Segunda cosa, están dando sus pasitos y hay como 4 estudiantes que han llenado la hoja, han puesto su DNI y no han escrito nada. Pues para fines de asistencia no existen para mí. Otro estudiante, que debe estar un poquito distraído, en la sesión 2 ha respondido una pregunta de la sesión 1. Entonces ahí yo les hago esta reflexión no con el fin de molestarlos, ¿no? Sino para que reflexionen. Cuando estén ya en el momento del examen no ocurran pues estas eventualidades y conteste la respuesta B cuando era la A. Porque eso es lo que ocurre, cuando ustedes se van distrayendo va ocurriendo ese problema. Y yo les digo sin ánimo de asustarlos, ¿no? Los exámenes no son difíciles, pero el ciclo que pasó, 25% de desaprobación. El porcentaje de verdad que me preocupa, pues no, me preocupa. Y esto se relaciona con que no vienen o con que vienen y no toman nota también. La otra recomendación más que yo quiero hacer es de que, bueno, nuestras clases van a ser igual hasta las 6:30, ¿no? Primero conversamos que podría ser antes, pero no, vamos a tener a las 6:30 porque hay estudiantes que tienen hasta las 6:20, 6:25 tienen clases y no queremos ser nosotros los culpables de que no vengan a clases. Pero como el horario ha sido 6:30, lo que sí vamos a tratar de acabar un poquito antes o exactamente a la hora, ¿ya? Para que también puedan ustedes llegar. Usualmente estas primeras clases son un poquito densas, ya a partir de la segunda parte son menos densas, entonces llevan un poquito de menos tiempo y vamos a salir un poquito antes. Como yo entiendo también algunos viven un poquito lejos, ya algunos me han dicho, profesor, el carro que sale es el último ya a la hora tal, entonces vamos teniendo en consideración estos aspectos para todos los que están asistiendo, vamos a tomar las previsiones. ¿Ya? Entonces, ese mensaje denle a partir del delegado y de todos ustedes a los que no están asistiendo. Porque yo les digo, miren, si ahora están viniendo, cada vez vienen menos, ¿no? El pronóstico epidemiológico va a ser complicado. Pero ya no habrá 25, habrá 30, 40% desaprobados. No porque el curso sea difícil, sino porque no le prestan la atención correspondiente. Ya saben ustedes también, en el seminario pueden sacar 20 en práctica, pero si en teoría tienen 10.99, no van a pasar el curso. Eso también tienen que saber. ¿Ya? La otra cosa, asistan también a sus establecimientos de salud. Yo he estado hoy día lunes en el Centro de Salud de Fortaleza y sí, habían asistido. Tengo reportes de los profesores que están asistiendo, hay algunos que no han asistido, no, entiendo que no porque se han perdido, sino que deben haber tenido algún problema, ¿no? Entonces tampoco dejen de asistir porque ahí también saben ustedes, 10% de inasistencia en seminarios, en práctica, los van a inhabilitar. Entonces, tengan cuidado. Y en teoría, 30% de inasistencia, o sea, de 16, de 14 sesiones, 4 sesiones ya, por eso los que tienen 2 están en riesgo, ¿no? Ya no deberían dejar de asistir. Bien, entonces vamos a empezar la clase, continuando con lo que habíamos dejado en la semana pasada. Ya habíamos hablado de los niveles de prevención, habíamos hablado de la prevención primordial, vamos a hablar ahora de la prevención primaria. Y como dice ahí, la prevención primaria lo que trata es de limitar la presencia de la enfermedad. Y tiene dos percepciones la prevención primaria, ¿no? Una es la promoción de la salud, no la promoción de la enfermedad, sino la promoción de la salud. Y el segundo nivel viene a ser la prevención, específicamente en el contexto de la protección específica. Y ahí ya, como ustedes, ¿esto qué sería? ¿Qué nivel de prevención sería esta? ¿Promoción o protección? Promoción, ¿no? No se olviden, la promoción, todo lo que es información, educación y comunicación está en el contexto de la promoción. Pues sale esto y les decía, juntos podemos vencer el dengue, sin criadero, no hay zancudos, o lávate las manos, cuando estornudas o cuando toses, tápate la nariz. Son medidas de promoción. En cambio, estas de acá son de protección. Todo lo que es acción es protección, ¿no? ¿Esto de acá qué sería? ¿Promoción o protección?
¿Qué es lo que ustedes van a hacer en su establecimiento de salud? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo esta licenciada? Está dando una charla. ¿Y una charla qué es? Promoción. Si esta licenciada estaría vacunando, ¿qué sería? Protección. Entonces, con eso queda claro. Acá son medidas de promoción o de protección. Protección, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es fumigar para eliminar el vector, y acá lo que estamos haciendo es aplicar estas bolsitas que tienen un órgano fosforado para que se mueran las larvas, no los huevos, las larvas que se encuentran en este recipiente. Entonces, protección. Esto de acá también, medida de protección, esto de acá también, medida de protección. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están haciendo acá? Están haciendo remoción de los ¿qué? De los desperdicios, de los residuos que hay en la casa, ¿no? Donde pueden ser hábitats de la Aedes. Esto específicamente en el contexto de lo que se nos va a venir el próximo año en verano. Van a ver, en verano vamos a estar con dengue nuevamente, ¿no? Porque no se está haciendo nada. Yo por lo menos no. Siempre esperamos que ocurran las cosas para tomar acciones, ¿no? Desde ahora deberíamos estar hablando sobre estos temas, porque el próximo año vamos a tener, ya tenemos el Aedes, cuando el Aedes se instala en un lugar, ya no se va a ir, se va a quedar. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar? A través de las medidas de prevención. Y ahí viene el mensaje también para nosotros mismos, porque a veces nosotros tenemos nuestro recipiente de rotoplas y no tiene tapa. Entonces, si no tiene tapa, hay que ir viendo para que evitemos que se convierta en un criadero, ¿no? O tenemos de repente nuestras llantitas de nuestro carro, tenemos ahí, o tenemos nuestras plantitas donde regamos y el recipiente que está debajo está lleno de agua. Entonces, todas esas medidas las tenemos que tomar. Si no, van a aparecer, y si ustedes no las toman también, tienen que ser, mejor dicho, si ustedes ya las toman, también tienen que ser agentes promotores por los vecinos, ¿no? Por los que vivimos, por los que viven alrededor nuestro, porque nosotros podemos tomar las acciones, pero si alguien, si yo vivo en un edificio, y mi vecino del segundo o tercer piso tiene plantas y tiene agua, va a haber el vector, y nos va a afectar. Y si hay el vector, la probabilidad de que nos dé dengue va a estar presente, ¿no? Porque ustedes saben que dengue hay en todas partes. Este año hemos tenido, todo Lima ha habido dengue, todo Lima. Luego, y ahí ya en las medidas de prevención primaria hay estrategias poblacionales y estrategias orientadas a las personas que tienen el riesgo. Y estas tienen algunas ventajas y tienen también desventajas. Dentro de las ventajas, la estrategia poblacional es que aplica a todos, por eso dice la radialidad, es para todos. No, pero yo no tengo riesgo de que haya Aedes en mi casa. Ah, no, pero eso aplica para todos. Por eso dice gran potencial para toda la población y es adecuada para los comportamientos. La estrategia de riesgo es adecuada para los individuos que tienen el riesgo, pues, ¿no? Están sometidos al riesgo. Por ejemplo, dice, vamos a hacer solo campaña para aquellos que fuman. Ah, eso es una estrategia de grupo de riesgo. La ventaja que tiene es que motiva a los sujetos. Claro, yo fumo, y si me dicen que dejas de fumar y al dejar de fumar me voy a sentir mejor, me va a motivar, ¿no? A diferencia de la estrategia poblacional. También hay motivación de los médicos, ¿no? Porque dice, yo tengo un paciente, por ejemplo, con obesidad, lo someto a un régimen dietético y ejercicio, si baja de peso, y cuando venga pesaba 100 kilos, viene de acá a un mes ya pesa 95 kilos, de acá a 6 meses ya pesa 80 kilos, voy a estar motivado como médico, porque voy a decir, lo que le he dado a esta persona, como una medida de prevención, ha tenido efecto. Por lo tanto, hay una relación favorable beneficio-riesgo. Pero tiene también inconvenientes. La estrategia poblacional, escaso beneficio para los individuos. Escasa motivación de las personas. ¿Por qué? Porque es masivo, pues, ¿no? Yo les digo, si yo no fumo, si yo no soy gordito, si yo hago ejercicio, no tiene sentido de que me den medidas de prevención. De igual manera, escasa motivación para los médicos, pues no vemos el resultado, ¿no? Dice, oye, pero hacemos propaganda, hacemos promoción sobre esto y no tenemos ningún... O sea, yo no lo veo reflejado en mi consultorio. Y la relación riesgo-beneficio puede ser baja. En cambio, en la estrategia de grupo de riesgo, los inconvenientes es que un poco cómo identifico yo a los que tienen el riesgo. Ese es uno de los puntos. Es difícil. Luego, tiene un efecto temporal ilimitado. Efecto temporal mientras yo estoy dándole estoy haciendo la actividad en mi grupo de riesgo.
Y efecto limitado porque solo va a intervenir en aquellos que tienen el factor. Si por ejemplo acá solamente el 20% tuviera el factor, pues ellos nomás se verían favorecidos. Por eso se dice que tiene un efecto limitado. Y es inadecuado para los comportamientos. Luego tenemos la prevención secundaria. Y hago un paréntesis, la prevención primaria, las acciones, creo que les dije la semana pasada, la prevención primaria reduce fundamentalmente la incidencia. ¿Por qué? Ya lo respondieron también ustedes. ¿Por qué? Evita la presencia de casos nuevos. Entonces ya vamos teniendo un concepto de que la incidencia está referida a los casos nuevos. La prevención secundaria está referida al diagnóstico y tratamiento. Prevención secundaria, segundo nivel y tercer nivel, ¿cierto? Y está referido al diagnóstico y al tratamiento. Y en diagnóstico vamos a hablar de pruebas diagnósticas en la próxima clase y vamos a hablar de pruebas terapéuticas en el contexto también del tema del tratamiento. Y la prevención secundaria tiene impacto fundamentalmente sobre la prevalencia. Y la prevalencia está referida a la presencia de casos nuevos que antiguos. Entonces, la incidencia se va a ver afectada por las acciones de prevención primaria. O sea, dicho de otra manera, si yo le pongo una pregunta para que ustedes piensen y le digo, usted está vacunando contra COVID. Si realiza esta acción, impactará sobre qué medida epidemiológica, ¿sobre qué medida epidemiológica? La incidencia, ¿cierto? En cambio, si yo le digo, usted está haciendo tratamiento de los pacientes con tuberculosis. Esta medida influenciará fundamentalmente sobre la prevalencia. Ahora vamos a entender incidencia y prevalencia. Entonces, y la prevención secundaria está referida al diagnóstico y al tratamiento. Para hacer prevención secundaria se requieren algunas condiciones. Primero, disponer de un método seguro y exacto de detección. ¿A qué se refiere eso? Eso a que las pruebas tienen que ser altamente sensibles. Yo les digo estas cosas que les digo, anótenlas. ¿Por qué? Porque ya van a entender en la próxima clase qué sensibilidad, qué es especificidad, qué valor predictivo positivo, qué valor predictivo negativo. Acá les vamos dando un panorama general, ¿no? Entonces les digo, disponer de un método seguro y exacto de detección. Y eso se refiere a la sensibilidad. Son unas pruebas altamente sensibles para detectar pues, a los enfermos. Y luego, no solamente yo tengo que detectar y decir, señor, ¿sabe qué? Usted tiene esta enfermedad. Pero lo siento, no hay tratamiento, no sirve, ¿no? Entonces tiene que ser, para que sea un programa de prevención secundaria efectiva, tiene que haber una prueba que diagnostique precozmente y además debemos de tener de terapias eficaces y eficientes. Cuando hablemos de eficacia, vamos a hablar de eficacia terapéutica, también en la próxima clase, y ahí vamos a recordar una medida epidemiológica que utilizamos para determinar la eficacia terapéutica, que es el famoso MNT, número necesario de tratar. Y vamos a interpretar y todas esas cosas. Entonces, miren, lo que vamos tratando acá, lo vamos a ir desarrollando de manera más amplia en las clases subsiguientes. Y así es epidemiología. Cuando hablemos en la segunda parte de diseños, vamos a volver a eso. Vamos a estar hablando del diseño experimental y vamos a decir, el diseño experimental o llamado ensayo clínico controlado me permite a mí determinar la eficacia terapéutica. Y la eficacia terapéutica tiene que ver con un programa de prevención secundaria. Y ese concepto de eficacia terapéutica está relacionada con el MNT. Ese tipo de conexiones tienen que hacer ustedes. Aquí están los diferentes ejemplos de prevención secundaria, ¿no? Tamizaje del recién nacido para, por ejemplo, ver si tiene o no tiene hipotiroidismo. Detección sistemática del cáncer de cuello uterino, detección de hipertensión, prueba de detección de sordera en trabajadores, pruebas de detección de dengue febriles, son ejemplos de prevención secundaria. Luego la prevención terciaria, el objetivo es fundamental, acá recordar nomás que la prevención terciaria lo que pretende es que el individuo sea reincorporado a su actividad usual. Eso recuerda. Para eso se hace prevención secundaria, es decir, la persona que tuvo el daño, tuvo una secuela y era estudiante, el objetivo de la prevención terciaria es de que el
de que esta persona vuelva a sus actividades como estudiante. Si era un médico, vuelva a sus actividades como médico. Si era un enfermero o enfermera, vuelva a sus actividades como médico. Esa es la función o el objetivo fundamental de la prevención terciaria. ¿A través de qué? De reducir el progreso, las complicaciones que ya sean de una enfermedad ya establecida. Y por lo tanto está encaminada a reducir las secuelas y discapacidades, ¿no? Minimizar los sufrimientos y permitir que el individuo se incorpore a su actividad usual. Y esto que habíamos comentado, ¿no? Que dijimos, surgió este concepto de prevención cuaternaria, es antiguo, no es un concepto nuevo, pero que ahora se está introduciendo en el contexto de los niveles de prevención, de la famosa prevención cuaternaria. Y como dice ahí, miren, orientada a disminuir la iatrogenia. La iatrogenia es un proceder inadecuado de nosotros. Le teníamos que dar el medicamento A, pero le dimos el B. A eso es iatrogenia, ¿no? O le dijimos que tenía neumonía y tenía cáncer, ¿no? Esas son acciones de iatrogenia. Entonces, lo que pretende esta prevención cuaternaria es disminuir la iatrogenia, evitar intervenciones innecesarias. Yo les decía, ¿no? Lo que nosotros llamamos el famoso encarnizamiento terapéutico. El paciente ya no tiene posibilidades de sobrevida, pero lo intubamos, le ponemos catéter, lo ponemos en ventilación, catéter urinario, le ponemos inotrópicos, de todo, le ponemos los antibióticos, todo, y ya a los 2 días se muere. ¿Por qué? Porque ya no había posibilidad de que el paciente, pues, por su misma condición de salud, pueda recuperarse. Entonces, cuando hacemos eso también, evitar intervenciones innecesarias. Eso es lo otro que yo les decía, ¿no? Viene con un resfrío y les dicen, hágase tomografía, por ejemplo. Eso también es una intervención innecesaria. Y esto va a permitir que evitemos los efectos adversos. ¿Por qué? Usted dirá, pero profesor, ¿cómo debe ver efectos adversos una tomografía? Claro, la tomografía tiene radiación. Y cuantas más veces nos expongamos a la tomografía, más radiación vamos a tener. Y el problema de la radiación no es que yo hoy día me irradio, tengo un mes y ya la radiación se elimina, ¿no? La radiación es acumulativa. Entonces, si hoy día me irradia A, mañana me irradio B, A más B va a ser. Si es C más C, se va acumulando y eso también tiene un efecto sobre nuestra salud. Ya dice, objetivo evitar y atenuar las consecuencias de la actividad innecesaria, inadecuada o excesiva en el sistema sanitario, lo que les he comentado. Disminuir la incidencia de iatrogenia en los pacientes. En estos tiempos de avance tecnológico y crecimiento de la industria farmacéutica se han constituido en un problema grave de salud pública. Miren a lo que hemos llegado, ¿no? A que aparezca este tipo de prevención cuaternaria, este nivel de prevención llamada cuaternaria, para controlarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces hacemos un uso inadecuado de lo que hemos aprendido. Y yo entiendo, no va a ser el caso de ustedes, ¿no? Siempre les comento esto, les digo, pero a veces pues uno va al médico y, como digo, hay cosas innecesarias, ¿no? O a veces dice, vengo por dolor, no, está mal del apéndice, hay que sacarte el apéndice, el apéndice está normal, ¿no? Para eso está la prevención cuaternaria. Para esos excesos que a veces cometemos o algunas acciones iatrogénicas. Y este es un resumen que ya lo revisan con tranquilidad, fases de la enfermedad, la prevención primordial, lo que les decía, son los factores subyacentes, primaria, factores causales específicos, secundaria, primeros estadios de la enfermedad, terciaria, estadios avanzados de la enfermedad, y cuaternaria durante el diagnóstico y tratamiento. ¿Y en quiénes se va enfocada? Como ven ustedes, la gran mayoría está orientada a los pacientes. Hay otras que se dividen, como habíamos dicho, intervención poblacional o grupos seleccionados. Esta prevención primaria puede ser población total, grupos seleccionados o personas sanas, ¿no? Entonces, van viendo ustedes los niveles, las fases y la población destinataria. Acá al costadito pónganle, pues, prevención primaria reduce la incidencia, prevención secundaria reduce la prevalencia. Fundamentalmente ya tienen el cuadrito completo. ¿Qué otra cosa más? Acá, creo que eso es todo. Acá algunas aplicaciones para que vean de que lo que les enseñamos no es solo epidemiología, ¿no? Les he traído este ejemplo de la historia natural del dengue. Y acá tenemos un periodo subclínico que está caracterizado por ¿qué? ¿Qué caracteriza el periodo subclínico? O la etapa subclínica, no periodo, es el periodo este es el periodo patogénico. Y el periodo patogénico hay una etapa subclínica y una clínica. ¿Qué caracteriza la subclínica? Eso que está ahí, que dice PI. Periodo de incubación.
Y ahí les voy a hacer una reflexión, porque la vez pasada sí hubo una confusión. Lo vamos a recordar. ¿Qué es el periodo de incubación? Es el tiempo que transcurre desde que ingresa el microbio hasta que aparece el primer signo síntoma. Periodo de inducción, ¿qué era? Es el tiempo que transcurre desde que ingresa el microbio hasta los cambios patológicos. ¿Ya? Ahí hubo una pequeña... Entonces borren lo que les dije la semana pasada y ponen lo que les estoy diciendo ahora. Claro, periodo de inducción es el tiempo que transcurre desde que ingresa el microbio hasta los cambios patológicos. ¿Qué son los cambios patológicos? Son esa interacción del microbio con el organismo donde se producen los anticuerpos, ¿no? Las inmunoglobulinas. Hasta ese momento, eso se llama periodo de inducción. Luego dijimos el periodo de latencia. Y ahí les decía, el periodo de latencia puede ser usado en dos contextos. Como les digo, en dos contextos. En el contexto de las enfermedades crónicas o el contexto de las enfermedades transmisibles. Si hablamos desde la perspectiva de las enfermedades crónicas, tiene la misma connotación, escuchen lo que les digo, el periodo de latencia tiene la misma connotación del periodo de incubación. Entonces, si hablamos de enfermedades crónicas, diríamos, el periodo de latencia es el tiempo que transcurre desde que los diferentes factores entran en contacto hasta que aparece el primer signo síntoma. Ejemplo, diabetes mellitus. Es obeso, tiene antecedente familiar, malos hábitos alimenticios, pero no tiene diabetes. Eso va a estar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años. Y a los 10 años dice, tengo mucha sed. Ah, ya, apareció el primer signo síntoma. Ese tiempo que ha transcurrido, desde ese momento hasta que tuvo el primer signo síntoma, se llama periodo de latencia. La otra connotación, les decía, en enfermedades transmisibles, se dice de que el periodo de latencia es el tiempo que transcurre desde que el microbio ingresa hasta que el individuo es contagiante. Esa es la otra connotación. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Yo les doy las dos connotaciones porque ustedes leen y van a decir, pero el profesor no dijo que era esto. Entonces, para fines del curso, nos vamos a quedar con la siguiente definición, que es lo que también les van a decir en los seminarios. El periodo de latencia es el tiempo que transcurre desde que ingresa, desde que interactúan los diferentes factores hasta que se produce el primer signo o síntoma. Y se utiliza en enfermedades no transmisibles. ¿Ya? ¿Está bien? Los que les gusta leer van a ver de que hay esa otra connotación que les he dicho. Y el periodo de ventaja, no de ventana, porque cuando les pongo el examen, les pongo periodo, les pongo la definición y le digo, esto corresponde al periodo de ventana, de ventaja, y hay varios que marcan ventana, no es ventana, es ventaja. Que ya les dije, es el tiempo que transcurre desde que se hace el diagnóstico usual hasta que se hace el diagnóstico avanzado. Y les comentaba del cáncer de seno y les comentaba del cáncer de hígado, el cáncer de páncreas, que tienen diferentes periodos de ventaja, no de ventana. El periodo de ventana es el tiempo en el cual no se identifica el microbio estando la persona infectada, ¿no? Ese es el concepto clásico que apareció cuando tuvimos esta enfermedad llamada VIH, pues, ¿no? El VIH, tiempo, ¿por qué? Porque las pruebas diagnósticas no permiten o no permitían diagnosticar sino después de 6 meses de haber tenido la infección. A ese periodo, estando infectado, que no se detecta, se llama periodo de ventana, no de ventana. Entonces les decía, no sirve pues esto de acá para que nosotros podamos, por ejemplo, ¿no? Conociendo el periodo subclínico y el periodo clínico, no sirve para esto, para hacer la definición de caso. Les he puesto este ejemplo, dice, caso probable de dengue, toda persona con fiebre menor o igual a 7 días. ¿Por qué? Porque el tiempo en la etapa clínica, la duración de la fiebre en el dengue es 7 días. Esa es historia natural. Por eso dice, duración de la fiebre menor o igual a 7 días. Si ustedes tienen un paciente y dice, doctor, tengo 10 días de fiebre, la probabilidad que sea dengue es remota. Ya ni piensen. ¿Por qué? Y eso gracias a qué? A la historia natural de la enfermedad. En la historia natural de la enfermedad nos dice que la fiebre dura 7 días. Y el otro concepto que utilizamos para definir esto de acá, dice que reside o ha visitado áreas de transmisión de dengue o con infestación del vector Aedes 14 días antes del inicio de síntomas. ¿Por qué 14 días antes del inicio de síntomas? Porque ese es ¿qué significa 14 días de síntomas?
O sea, antecedente de haber estado en una área infestado de transmisión de dengue 14 días antes del inicio de los síntomas. ¿Por qué? Periodo de incubación. No, muy bien, pues bien, para eso sirve. Por eso les digo, aprendan la historia natural de las enfermedades y difícilmente se van a equivocar en una aproximación diagnóstica. Y eso es lo que están haciendo. Alguien me va a decir, hay una serie de inteligencias artificiales, hay unos diagnósticos de X y T por y les dice que dan 5 posibilidades diagnósticas de acuerdo a lo que ustedes le dan. Y eso está entrenado en base a esto. Pues la historia natural lo manejan más que nosotros. 20 libros han metido a la inteligencia artificial y si le damos bien los datos nos va a decir de qué trata. Ahora, se equivoca también, ya yo les digo, por eso ya está. Por eso nosotros y ustedes, futuros médicos, no vamos a estar de más. Siempre vamos a estar, vamos a ser necesarios porque la máquina, como cualquiera, es una máquina, ¿no? Y a veces se equivoca. Y luego ya pues las manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, vengan ustedes cómo la historia natural nos sirve, por ejemplo, para hacer una definición de caso. Luego también, a través de la historia natural, podemos saber qué va a ocurrir y qué cosa debemos esperar en un paciente que tiene dengue. Hay una fase febril que dura, miren, ¿cuánto tiempo? Los primeros 3 días hasta los 6 días. Pero en esta primera fase inicial, donde la fiebre es más intensa, va a ocurrir esto: deshidratación, fiebre alta, trastorno neurológico, convulsiones. Luego hay una fase crítica, y eso también, por ejemplo, historia natural. ¿Cuándo empieza la fase crítica? A partir del 3er día. ¿Hasta dónde? Hasta el 7º día. A veces dice, ay, estoy con fiebre, 2 días, ya me pasó, y me pongo a hacer actividad, no me termino mal. ¿Por qué? Porque casualmente las complicaciones se presentan en esta fase crítica. Y esa fase crítica, por la historia natural, sabemos que va desde el 3er día hasta el 6º día. Después del 6º día, 7º día, 8º día, ya entramos a la fase de convalescencia. Entonces, para eso nos sirve la historia natural, para que cuando ustedes aconsejen a su paciente, vienen a sospecha de dengue, señor, repose por lo menos 7 días. Segundo punto, usted está en el 2º día, tenga cuidado, porque al 3er, 4º, 5º día se presentan las complicaciones. Si usted presenta dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, tiene que acudir al establecimiento. Eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos atendiendo a nuestros pacientes. Y lo que ha ocurrido, por ejemplo, en esta epidemia que ha habido de dengue, ha habido un número importante de fallecidos. Y un número importante de fallecidos del global ha sido como consecuencia de que no les dimos bien las instrucciones. ¿Y por qué les digo? Porque en el historial de los que han fallecido, dicen que en algún momento de la enfermedad asistieron a un establecimiento de salud. Entonces, esa muerte es atribuible a que no los atendimos adecuadamente. Si el paciente llega tardíamente, ahí sí, pues ya es atribuible a que llegó en mala condición. Pero si un paciente vino a la consulta, yo lo atendí, no le di las instrucciones, y después llega grave y se muere, eso quiere decir que no lo atendí adecuadamente. Y eso es lo que ha ocurrido en muchos casos. Luego también la historia natural nos sirve para esto, que a veces se equivocan. Ahí salió borroso. Pero bueno, el tema del tiempo de enfermedad. Y eso tiene que ver con la historia natural también, con el tema de la viremia. Ahí ustedes están viendo que la viremia dura más o menos 5 días. Por eso que cuando ustedes quieran identificar el microbio en la persona, tienen que pedirle estas pruebas llamadas ELISA, antígeno MS1 o RT-PCR. ¿Para qué? Para identificar al virus. Pero eso se lo tenemos que pedir dentro de los primeros 5 días, antes de los 5 días, y eso tiene que ver con esto que estamos viendo acá, ¿no? Acá, con esto, esta viremia. Y después ya va a comenzar a incrementarse las inmunoglobulinas, primero la M y después la G. Después de los 5 días le vamos a pedir el INSA-IgM para dengue. Esto es importante que recuerden, porque a veces también el médico está en el 7º día y le pide PCR porque es más preciso y le sale negativo y dice no tiene dengue, pese a que tiene toda la sintomatología. Y le sale negativo porque lo que tenía que haberle pedido es una ELISA para IgM. O lo inverso, tiene 2 días y dice vamos a pedirle ELISA IgM y le sale negativo. Ahí debió haberle pedido PCR o ELISA para la identificación del antígeno MS1.
Todo esto es historia natural, como ven. Entonces, epidemiología es decir, ¿para qué estudiamos epidemiología? Si ustedes aprenden bien estas cosas, yo les digo, van a marcar la diferencia con los demás que no conocen estos aspectos epidemiológicos. Y siempre, cuando ustedes revisen las entidades nosológicas, vayan a los aspectos epidemiológicos y construyan la historia natural. Porque en ningún libro hay la historia natural de las enfermedades, pero sería ideal, ¿no? Crear un libro donde haya la historia natural de todas las enfermedades, ¿cierto? No hay, porque hay que construirla. Con toda la información que está en los libros de las entidades nosológicas, aparece, hay que construir, ¿no? Periodo de incubación, síntoma inicial, en qué resuelve, si tiene cáncer del estadio 1, 2, 3, cuál es su pronóstico. Si saben eso, van a poder incluso pues, dar información adecuada a los pacientes y a los familiares. Listo. Ya, esto ya no les voy a dar, ¿no? Dice, para terminar responda, ya no van a responder nada. Pero ahí les quiero recordar, también hay todavía un poquito de dificultad, con muy pocos. Miren, a mí me interesa, como les he dicho, que ustedes aprendan. Y eso que escriben, que ustedes crean en producción y los leen, yo los leo. Y yo tengo ahí como 5 o 6 estudiantes que han contestado de manera inadecuada, que es historia. Pues les pregunté qué es la historia natural de la enfermedad, ¿cierto? Sí, eso les pregunté pasito. Y han contestado de que es la evolución de la enfermedad con intervención. Y no es así, ¿cierto? La historia natural de la enfermedad es la evolución de la enfermedad sin intervención. La evolución de la enfermedad con intervención médica, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Márquelo correcto, les pongo. ¿Cómo se llama? Les dije. Curso de epidemiología, no. Curso clínico, les he dicho. Sí les dije. Entonces, además, revisen también la información que les hemos dado. No solamente el examen viene de lo que vamos haciendo acá, sino de lo que se les ha proporcionado como material de bibliográfico. Listo. Ya esto ya creo que ya está de más. Bien. Entonces, vámonos ahora sí a nuestra clase 3. Entonces ahora vamos a hablar, ya ahora lleguemos a todo lo que es el devenir histórico, ya creo que están aburridos ustedes, pura lectura el profesor, ¿no? Y ahora vamos a empezar con los cálculos y sobre todo, más que los cálculos, la interpretación de la información, ¿verdad? Porque los cálculos son sencillos, por eso les digo, para el examen no necesitan computadora, calculadora compleja, una calculadora de sumar, restar, dividir y suficiente. Entonces hoy vamos a hablar de mediciones, vamos a hablar de algunos aspectos generales, vamos a definir qué es una variable que entiendo ya ustedes saben, vamos a clasificar las variables, vamos a hablar de las características de las mediciones, vamos a hacer la definición operacional y terminar con la parte fuerte que son indicadores de morbilidad y mortalidad. Entonces, acá como dice, ya ustedes han revisado, ¿quién es el padre de la epidemiología moderna? ¿Quién? No, ¿quién dijo? No, Lee no es. ¿Quién es? Eso los he dicho. John es no. Claro, no les estoy diciendo yo que John Snow es. Les comenté que en Inglaterra tiene incluso en septiembre sacan el ¿cómo se llama? La bomba de agua para rendirle homenaje. No le dije. No, John Snow. ¿Por qué es el creador del método epidemiológico? ¿Qué es el método epidemiológico? Es el mismo método científico aplicado al contexto epidemiológico. Entonces, revisen. Yo les digo por eso también, ustedes tienen que ser proactivos y revisen lo que se les dice. Yo no sé dónde han sacado Lin. La lectura es de Lin. Lin es el que se supone hizo la primera investigación experimental. Eso es otra cosa, pero no es el padre de la epidemiología. El padre de la epidemiología es de la epidemiología moderna, porque de la epidemiología antigua, ¿quién es? Hipócrates, ¿no? Entonces,
John Snow de la epidemiología moderna. ¿Por qué? Porque desarrolló el método epidemiológico y además fue el primero que aplicó una medida de control en el contexto de un brote. ¿Ya? Entonces el Link nos ha hecho recordar un poquito todo lo que han revisado del escorbuto. Yo supongo ya han salido expertos en el escorbuto. Porque ustedes hacen bioquímica, sí llevan bioquímica, ¿no? Claro, ¿han hecho ahí las vitaminas? Claro, el que dice que no, no ha asistido. Pero sí han hecho pues vitamina C y ahí han visto en qué ciclo metabólico interviene la vitamina C. Y al actuar sobre ese ciclo metabólico, ¿qué es lo que genera? Eso se va a expresar luego, si hay deficiencia de eso, en que no se produzca. ¿Qué cosas no se producen? Colágeno, pues, ¿no? Y si no hay colágeno, por eso va a haber el sangrado y todas esas manifestaciones que les han mencionado. Por eso les digo que la epidemiología tiene mucho que ver con lo que ustedes a veces, mejor dicho, tiene que ver bastante con la parte médica que ustedes desarrollan, sino que ustedes le dan una mirada así y se olvidan. Entonces les decía, ¿por qué viene ese comentario? Por este concepto de la observación. La observación es clave en todo proceso de investigación. Por lo tanto, esa observación es base de la medición, ¿no? A partir de la observación hacemos la medición, aplicamos la metodología científica y en ese contexto, lo que concierne a nuestro curso que estamos llevando, la epidemiología. Pero todo inicia, mejor dicho, con la observación. ¿Y cómo definimos? Dice acá, la medición puede definirse como la asignación de números a objetos y eventos de acuerdo con ciertas reglas. La manera como se asignan esos números determina el tipo de escala de medición. Y ya vamos a ver las escalas de medición. ¿Cuál es la tarea fundamental en investigación epidemiológica? Es cuantificar la ocurrencia de los fenómenos patológicos. Es decir, medir. Pero no solo medir, sino luego analizar, interpretar, concluir. Hay una serie de etapas de la observación. Primero clasificamos los objetos según la presencia del atributo. ¿Tiene o no tiene el atributo? Luego cuantificamos la intensidad de ese atributo. El atributo sexo, masculino o femenino, cuantificamos la intensidad. ¿Qué número o qué proporción son hombres? ¿Qué número o qué proporción son mujeres? ¿O cuál es la razón hombre-mujer? Y luego hacemos la medición de la intensidad del atributo. ¿Qué tan frecuente es este atributo con respecto a la otra característica? Y ahí se debe establecer las diferencias cuantitativas entre un individuo que tenga el atributo y otro que también, y otro que no la posea, ¿no? Que no la posee. Este es el señor Snow en una caricatura, ¿no? Y ahí está, pues, ha observado, ha planteado el problema, dijo por qué se mueren, planteó su hipótesis, dijo, hizo su mapita, ubicó, ya en la bomba de Broad Street, y ahí identificó en esa hipótesis, identificó las variables, pues, ¿no? Las variables eran el agua, ¿consume agua de la bomba o no consume agua de la bomba? ¿Fallece? ¿No fallece? Esas eran sus variables. ¿A partir de qué? Del planteamiento de la hipótesis, ¿no? Luego de haber observado. Variable, ¿a qué resume? ¿Qué es una variable? Es una característica que toma diferentes valores. Eso también, yo les digo, por ejemplo, a ver, el año 2017, vamos a hacer el análisis en el año 2017 de los pacientes que tienen apendicitis. Y las características de los pacientes con apendicitis es que el 80%, el 40% son mujeres, un 60% tienen entre 15 y 16 años. De eso que les he dicho, ¿cuáles son las variables? Edad. ¿Qué más? ¿Apendicitis será variable? No. ¿Qué dicen? Acá dicen que no. ¿Ustedes qué dicen? Que no. ¿Por qué? Porque no estamos estudiando. Variable que es, dijimos, es una característica que toma diferentes valores. Y apendicitis solamente toma un valor, ¿cierto? Si hubiese dicho entre los que tienen y no tienen apendicitis, ahí sí, apendicitis sería variable. ¿Está bien? Eso también tengan en cuenta, porque
A veces ustedes plantean su hipótesis y no hay, la variable, identifican una variable que no es tal. Entonces, en resumen, variable es una característica que toma diferentes valores. Si no toma diferentes valores, no es variable. ¿Cómo lo clasificamos? Por la ubicación de las variables epidemiológicas, y ahí acuérdense, cuando hablamos de la ubicación, por la ubicación, triada epidemiológica, tiempo, espacio, persona. Nuevamente le reiteramos, tiempo, espacio y persona es la triada epidemiológica. ¿Por qué? Porque en algunos libros aparece que esa es la triada de Colón. Yo les digo triada epidemiológica. Luego, por su naturaleza, ¿cómo se clasifican? En cualitativas y cuantitativas, ¿no? O sea, y las cualitativas pueden ser no pueden ser ¿qué? Dicotómicas o politómicas. Y las cuantitativas, continuas o discretas, ¿cierto? Continuas o discretas. Eso lo han hecho en estadística. Una variable continua, ¿cuál sería? ¿Perdón? No, una variable continua. O sea, no se confundan también ahí, estamos diciendo, por su naturaleza, las variables se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Las cualitativas pueden ser dicotómicas o politómicas, y las cuantitativas pueden ser continuas o discretas. Entonces, una variable cuantitativa continua, un ejemplo, hemoglobina, casi todo lo que está en la parte biológica nuestra es casi todas, ¿no? Hemoglobina, peso, talla, edad. En cambio, temperatura, sí, cuantitativa. Si hablamos por su naturaleza, ya vamos a ver después de los ejemplos, cuando hablemos por la escala de medición. Son dos conceptos diferentes, por su naturaleza y por la escala de medición. Y discreta, ¿cuál sería cuantitativa discreta? Número de hijos, pues, ¿no? Número de hijos. Porque no hay 2 hijos y medio, ¿no? Nadie tiene 2 hijos, tengo 2 hijos y medio, no. Eso se llama variable cuantitativa. ¿Qué? Discreta. Número de dientes, ¿qué sería? Cuantitativa discreta. Porque no hay, ¿cuántos dientes tengo? 20 y medio dientes, no. O hay 20 dientes, 16 dientes, 18 dientes. ¿Ya? Y luego, la relación entre ellas, hablamos de variable dependiente, variable independiente y variable dependiente. Ejemplo, el cigarro produce cáncer de pulmón. ¿Cuál es la variable independiente? El cigarro, el humo del tabaco, ¿no? Y la variable dependiente, el cáncer. O Helicobacter pylori produce cáncer de estómago. ¿Cuál es la variable independiente? El Helicobacter. Entonces es la causa y el efecto es la variable dependiente, cáncer, ¿ya? Y luego por la escala de medición son nominal, ordinal, de intervalo y de razón. ¿Cierto? Nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Entonces yo les pido que eso le den una leidita como parte del recuerdo de estadística. ¿No? Nominal, por ejemplo de nominal, sexo, no, nominal. Ordinal, grado de instrucción, ¿no? Grado en el ejército, grado en la policía, grado de quemadura, ¿cierto? Creo que acá les tengo, ya acá está un resumen de las escalas. Esto es importante que sepan para que diferencien. Cuando hagan su definición operacional, identifiquen las diferentes escalas de medición. Nominal, ordinal, intervalo y de razón. Sí, a veces hay dificultades con identificar las variables de intervalo y de razón. ¿Cuál es la diferencia? En uno el 0 es absoluto y en otro el 0 es relativo, referencial. En el de intervalo el 0 es referencial, ¿no? O sea, puede haber menos de 0. Ejemplo, temperatura. Otra medida que usamos nosotros en la parte médica es el balance hídrico, porque yo puedo tener balance hídrico 0, o sea que lo que ingresó se eliminó. O sea, el volumen que yo ingerí fue eliminado. Balance hídrico positivo,
yo tomé 1 litro y solo eliminé medio litro, se quedó medio litro, balance positivo. O balance negativo, menos de 0, ¿no? O sea, ingresó 1 litro y eliminó 1,5 litros. Entonces el balance hídrico también es una medición clasificada desde el punto de vista de la escala como periférica. Y luego tenemos el de razón, donde el 0 es absoluto. Y ahí están todas las mediciones que hacemos en la práctica biológica. ¿Ya? Entonces, ven que se pueden, a veces hay confusión. Yo les pregunto, ¿por la escala de medición? O les digo, por la naturaleza, y se equivocan. No se confundan, por la naturaleza o por lo de la escala de medición, que es lo que más vamos a utilizar y está referida a esta, nominal, ordinal. ¿Y por qué es importante que identifiquemos la escala de medición? Por esto de acá. Porque de acuerdo a ello vamos a poder, si es una escala nominal, solo vamos a poder, desde el punto de vista estadístico, identificar la igualdad o la diferencia. Cuando es ordinal, igualdad, diferencia, mayor, menor. Y si es numérica, vamos a poder hacer todas esas comparaciones. Si es igual, si es mayor, es menor, es diferente, es más, es menos, el promedio, la desviación estándar, la varianza, todo lo que ustedes conocen ya desde el punto de vista estadístico. ¿Ya? Entonces, por eso es importante. Entonces, cuando ustedes tengan una, por ejemplo, nominal, si su variable es nominal, no van a poder sacar promedio, que se quieren sacar el promedio. No, solamente vamos a poder decir si son iguales, o sea, el número de hombres versus el número de mujeres es igual o es diferente. No voy a poder sacar el promedio, ¿no? Pero si yo tomo las edades de los hombres y las edades de las mujeres, sí voy a poder calcular el promedio, voy a poder calcular la desviación estándar, voy a poder calcular la varianza. Acá otro elemento a tener en cuenta, las características de las mediciones: la validez y repetibilidad, el error y sesgo y la precisión y la imprecisión. Si ustedes quieren saber si su medida es válida, tienen que responder afirmativamente a esta pregunta. ¿Está usted midiendo lo que usted cree que está midiendo? Dicho de otra manera, si yo estoy midiendo a una persona que tiene 80 kilos, ¿estoy midiendo que tiene realmente 80 kilos? Si estoy logrando eso, quiere decir que mi medida es válida. Y eso dice, no, si la medición que realizamos mide realmente y con la mayor precisión posible es lo que se quiere medir. Yo estoy midiendo la talla y a la persona que le estoy midiendo tiene 1,50 y estoy midiendo 1,50, esa mi medición es válida. La repetibilidad, dice, los mismos métodos usados por diferentes investigadores y o en diferentes momentos de tiempo producirán los mismos resultados. Dicho de otra manera, si el radiólogo A evalúa una placa o 10 placas y el radiólogo B revisa las mismas placas y obtiene los mismos resultados, a eso quiere decir que hay repetibilidad. O dicho de otra manera, el radiólogo A evalúa 10 placas y luego de un tiempo le digo al radiólogo A que vuelva a revisar las placas. Si coincide, quiere decir que hay repetibilidad. A eso se llama repetibilidad. Y ahí está. Y acá lo que tenemos que recordar es esto de acá. Esto han hecho ustedes, ¿cierto? ¿O no? ¿Se acuerdan del índice kappa? Esto deben haber hecho en estadística. Dice, el radiólogo A revisó 20 placas y acertó en 8. El radiólogo B acertó en 6. ¿Hay concordancia o no hay concordancia? ¿Hay repetibilidad o no hay repetibilidad? Entonces para eso tenemos que usar el coeficiente de correlación intraclase o el índice de kappa. Y eso se hace en estadística. Entonces, para fines de recordar nomás, la repetibilidad se determina que una medición es repetible. ¿Cómo evidencio que una medición es repetible? Si el coeficiente de correlación intraclase o el índice de kappa me indican esa situación, ¿no? Y el punto de corte, el punto es 1, pues va a ser, ¿no? Cuanto más se acerque a 1, quiere decir que son más similares, pues, ¿no? Cuanto más se aleje de 1, quiere decir que hay discordancia. Entonces, la repetibilidad está referido a que una persona concuerda con otra cuando evalúa o cuando mide una determinada característica.
Y acá tenemos el concepto de exactitud y el concepto de precisión. Yo lo que les decía, la exactitud es medir lo que yo quiero medir. Y esto se refleja acá. Dice, medir lo que yo quiero medir. Entonces yo quiero disparar al centro. Exactitud alta. Además, estos puntitos que ven ustedes están uno cerca de otro. Por eso se dice que tiene alta exactitud y alta precisión. Acá tiene exactitud. Quiero medir el centro, pero estoy midiendo fuera del centro. Eso quiere decir que hay una exactitud baja. Pero la precisión es alta, porque los puntitos están cerca uno del otro, ¿cierto? Acá tenemos exactitud alta, estoy alrededor de lo que quiero medir, pero la precisión es baja. ¿Por qué? Porque los puntos están muy separados. O sea, si esto era 80, entonces he medido 79.795, 79.5, 79.5, pero ya acá 60, 60, 60. Ya, entonces quiere decir que la precisión es inadecuada, la exactitud es alta. Acá la exactitud baja, porque no he medido lo que quiero medir, y además la precisión, es decir, la distancia entre valor y valor es muy amplia. Precisión baja. Entonces, con eso entendemos el concepto de exactitud y el concepto de precisión. Y este es el otro concepto que deben de recordar: error y sesgo. Resumen, ¿qué es el sesgo? Es, así pongan. Sesgo es el error sistemático. Y el error es el error aleatorio, vamos a decir. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Dice, siempre les pongo este ejemplo también. Si una balanza está descalibrada y ustedes compran un producto y cada vez que compran el producto le pesan 200 gramos menos, eso se llama sesgo o error. ¿Por qué error? Entonces miren lo que les estoy diciendo, por eso piensen. Yo les estoy diciendo, cada vez una balanza no está equilibrada. Y cada vez que ustedes compran un kilo de papas, les van a pesar 200 gramos menos cada vez. Hoy día 200, mañana 200, pasado 200. Y todos los que van, les van a reducir 200 gramos. ¿Eso es un error aleatorio o un error sistemático? Entonces, ¿cómo se llama ese sistemático? Sesgo, pues. ¿Ya? Sesgo, error sistemático. O lo que existía en mi época, ya como yo le digo a ustedes, ya no han vivido eso, porque ustedes son de la computadora, ¿no? En mi época, habían las ferias y ibas a disparar con esas escopetitas de aire. Y había premios si tú acertabas alguno, pues te daban creo que 10 plumillas o 5 plumillas, y si hacías 4 te daban un chocolate, si hacías 5 te daban un muñequito, qué sé yo. Pero ¿cuál era el problema? De que la mira estaba torcida. Entonces yo cuando apuntaba al centro disparaba al costado. Eso se llama, eso es lo que está acá, sesgo, sesgo, sesgo. En cambio, si la balanza está bien equilibrada y hoy me pesa un kilo, voy en otro momento a 999 gramos, en la siguiente 100.001 gramos, eso es un error aleatorio, eso se llama error. ¿Ya? Entonces comprendan, error y sesgo, son dos cosas diferentes. Sesgo, error sistemático; error aleatorio, el error aleatorio. Ahora vamos a hablar de la definición operacional de la variable, y acá también recordarles, a veces hay dificultades, ¿no? Pero ¿cómo es eso de definición operacional? Entonces, para que no se confundan, les he puesto qué es la definición conceptual y qué es la definición operacional. Como dice ahí, la definición conceptual es la definición que se obtiene de los diccionarios o de los libros, ¿no? Dice: hipertensión arterial es el incremento de la presión sistólica en tanto cuando una persona se le toma en posición sentada. Esa es la definición conceptual. En cambio, la definición operacional es la definición que permite que nosotros midamos la variable. Por eso que les pedimos en su proyecto de investigación haga la definición operacional, porque si ustedes no definen operacionalmente su variable, no van a poder medir su variable ni de manera exacta ni de manera precisa. ¿Por qué? Porque la definición operacional permite que nosotros midamos la variable con las características que les hemos mencionado.
Ahí está el ejemplo, dice tuberculosis, enfermedad infecto contagiosa causada por el bacilo de Koch. Esa es una definición conceptual. Con esa definición, ¿podrían medir ustedes a una persona que tiene tuberculosis? No, pues no. Tiene que haber una definición operacional. Y creo que les he puesto el ejemplo allá. Y para hacer la definición operacional, como dice ahí, es un proceso creador y complejo, ¿ya? Cuando les digo que es un proceso creador y complejo, ya les voy diciendo de que esto no está en los libros. Profesor, ¿de dónde saco la definición operacional? No, ustedes primero tienen que leer sobre el tema, obviamente conocer la definición conceptual, y a partir de ello, por un proceso creador y complejo en algunas circunstancias, van a definir operacionalmente su variable. Y lo primero que tienen que hacer es definir el valor final de la variable. Obviamente identificando la variable, pues no. El segundo paso es identificar los criterios que le van a dar, los valores que le van a dar a la variable, y en tercer lugar, cómo van a medir la variable. Si hacen eso, todos los involucrados en la investigación van a medir de manera exacta, precisa, la variable. Acá ve justo tuberculosis, les decíamos, ¿no? Miren, tuberculosis, dijimos, la definición conceptual es enfermedad infecto contagiosa causada por el bacilo de Koch. Pero acá tenemos la definición operacional. Entonces, tuberculosis, como está ahí definido con valor final, tuberculosis, no tuberculosis, ¿qué tipo de variable será por su naturaleza? Yo les pongo en el examen eso, digo, diga usted en esta definición operacional, la variable es por su naturaleza y marque la correcta. ¿Qué sería? Entonces, por eso les digo, cuando les ponemos ese tipo de preguntas para que ustedes piensen, tienen que recordar su teoría. Dice, el profesor dijo que las variables se clasifican por su naturaleza, tal. ¿Esto a qué es? Pero si no se recuerdan la parte teórica, no van a poder responder. Entonces, por su naturaleza, ¿cómo clasificamos las variables? En quali y quanti, nada más, ¿no? ¿Y esta qué sería? ¿Quali o quanti? Cualitativa, es una cualidad, ¿no? ¿Cierto? ¿Dicotómica o politómica? Dicotómica, ¿no? Hay dos posibilidades, ¿no? Perfecto. Yo ya les voy preparando para el examen y para las preguntas de mediana complejidad para que piensen, ¿no? Así les vamos a preguntar el examen, porque lo que queremos es comprobar si han aprendido o no. Entonces le decíamos, valor final, tuberculosis, no tuberculosis. Ahí por la escala de medición, ¿qué sería? Por la escala de medición hemos clasificado en 4, ¿no? Nominal, ordinal, de intervalo y de razón, ¿cierto? Esta sería nominal, pues no, nominal. ¿Qué criterio vamos a usar? Segundo paso. El que tiene tuberculosis y en un estudio de esputo le sale el BK positivo y no va a tener tuberculosis si el BK es negativo. ¿Cómo voy a proceder para obtener este resultado positivo o negativo? Bueno, vamos a hacer un examen seriado de esputo, y ya se pone todo lo que concierne, ¿no? Se hará una tinción de tal cosa, etcétera, etcétera. Esa es la definición operacional de la variable. Ahora dice, pero profesor, yo no quiero hacer esa definición operacional. Pues no, yo voy a hacer así: tuberculosis y no tuberculosis. Criterio, radiografía informada como tuberculosis, radiografía negativa. También definición operacional. Eso depende de lo que hayan ustedes estudiado, de lo que consideren qué criterios vamos a utilizar para que nuestra medición sea lo más precisa posible. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y yo les recomiendo, cuando hacen su proyecto de investigación, identifiquen las variables principales de su proyecto y definan esas de manera precisa, porque las demás, edad, sexo, es así, todo el mundo la define y no es difícil de hacer la definición. Acá tenemos otro ejemplo, dice estado nutricional. ¿Esta qué tipo de variable sería por su naturaleza? Igual que el anterior, ¿cierto? Y por su escala, ordinal, pues, ¿no? Ordinal, bajo peso, normal, sobrepeso, hay un orden. Entonces hemos dicho valor final, hemos dicho que vamos a identificar como bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, y el criterio que vamos a usar es el índice de masa corporal. Si tiene menos de 18 kilogramos por metro cuadrado es bajo peso, si tiene
menos de 25 y más de 18, normal. Si tiene menos de 30 pero más de 25, sobrepeso. Si tiene 30 o más, obesidad. Y luego decimos procedimiento. Se realizará la medición del peso con una balanza calibrada a las 8 de la mañana, con la menor ropa posible. Eso es lo que tenemos que considerar en la definición operacional. Si tenemos eso, todos van a usar los mismos criterios y todos van a medir de la misma manera y consecuentemente su variable va a tener validez, pues, ¿no? Va a ser válida, va a ser exacta, va a ser precisa. Ahí está la utilidad de la definición operacional de la variable. Esto lo hemos visto también en la primera clase, por eso le digo yo, lo repito. Y hay dos cosas a considerar para que su estudio tenga valor. Tienen que tener en cuenta dos consideraciones: la calidad del dato y la calidad del estudio. La calidad del dato está referido a esto que hemos visto: exactitud, precisión, confiabilidad. Exactitud, precisión, confiabilidad. Ya dijimos, exactitud es sinónimo de validez, dijimos, ¿no? Exactitud, sinónimo de validez. Precisión y confiabilidad. Y la calidad del estudio, o la validez del estudio y la precisión del estudio. Entonces, ¿dónde creen ustedes que va a intervenir la definición operacional de la variable? Ahí, ¿no? ¿Dónde? Ya no quiere responder tampoco es la definición operacional de la variable, ¿no? Ahí va a intervenir. Ahí va a intervenir. Entonces, nuevamente les reitero, si ustedes quieren tener datos de calidad, tienen que hacer una buena definición operacional de la variable. Para la calidad del estudio hablamos de la validez, y eso ya lo vamos a tratar más adelante, tiene que ver con el sesgo, y la precisión con el tamaño de la muestra. Entonces ahí tenemos completo. Miren, si ustedes quieren tener datos de calidad, definición operacional de la variable. Si quieren que su estudio sea de calidad, tienen que considerar la validez, y para que haya validez tenemos que controlar los sesgos. Y si queremos que haya precisión en la calidad del estudio, tenemos que controlar el tamaño de la muestra. Todo esto lo vamos a ir desagregando, ¿ya? Poco a poco. Por hoy recuerden esto que les estoy mencionando, que la definición operacional de la variable permite que tengamos datos de calidad. Y cuando yo digo datos de calidad, me refiero que el dato es exacto, preciso y confiable. Exactitud, sinónimo de validez. No se olviden, a veces le pongo el examen de validez y usted no ha enseñado, profesor, porque en el PPT no existe. Yo les estoy diciendo, exactitud igual que validez. Mide lo que quiero medir. ¿Cómo se expresa la medición en epidemiología? A través de cifras absolutas y cifras relativas. Eso se llaman indicadores epidemiológicos. Entonces, los indicadores epidemiológicos pueden expresarse a través de cifras absolutas y a través de cifras relativas. ¿Qué es un indicador? Es aquel que porta una información para tomar una decisión. Eso es un indicador. Es una información portadora de un mensaje. ¿Para qué? Para que tomemos una decisión. ¿Por qué son útiles? Porque facilitan el tratamiento de la información de los procesos, porque mejoran la calidad de las decisiones, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, el indicador de ejecución presupuestal, estoy en 40%, ese dato me va a servir a mí para que mejore la calidad de mis decisiones y pueda mejorar mi ejecución presupuestal. Fortalece la capacidad de gestión en la organización, porque a partir de los datos que yo voy obteniendo voy a poder decir si estoy yendo bien o estoy yendo mal. Por ejemplo, en un establecimiento de salud, si yo comienzo a evaluar los indicadores, como yo les mencionaba, indicador de calidad. ¿Cuál es un indicador de calidad que les dije? Cuando hablamos de evaluación de los servicios de salud, es un uso de la epidemiología, ¿se acuerdan? Y ahí les dije, hay indicadores de calidad y hay indicadores de eficacia, les dije, ¿no? Y dentro de los indicadores de calidad les mencioné dos. ¿Cuáles eran? La mortalidad hospitalaria y la tasa de infecciones asociadas a la atención de salud, ¿recuerdan? Entonces, si yo quiero fortalecer la capacidad de gestión, veré cómo estoy con mis indicadores de calidad. De acuerdo a ello, teniendo los datos, teniendo los indicadores, tomaré una decisión para que estos indicadores mejoren si están malos, pues, ¿no? Por lo
tanto, los indicadores nos permiten intervenir, primero, ver cómo estamos, ya lo que les decía, estoy mal. Al ver que estoy mal, lo que voy a hacer es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué acciones voy a tomar? Luego de definir qué acciones voy a tomar, voy a intervenir. Y luego de intervenir, nuevamente la epidemiología me va a servir para decir si lo que he hecho está bien y cómo se han comportado los indicadores. De acuerdo a ello volveré a decir, ¿y cómo estoy ahora? Estoy mejor, pues continuemos. No, estoy peor, modifiquemos la estrategia. ¿O qué ha fallado en la estrategia? Para eso nos sirven los indicadores epidemiológicos. Y esto también recuerden, si hay diferentes clasificaciones, y yo les voy mostrando diferentes perspectivas, ¿no? En este caso estamos haciendo la clasificación de los indicadores teniendo en cuenta el nivel de investigación. Y esto les va a servir, pues, ¿no? ¿Para qué? Para cuando sea, mi nivel de investigación es descriptiva, mi nivel de investigación es analítica o etiológica, o mi nivel de investigación es de intervención. Dependiendo del nivel de investigación que hagan, ustedes van a usar los indicadores. Si solamente es descriptivo, van a usar estas medidas de frecuencia absoluta y frecuencias relativas de morbilidad y mortalidad. Morbilidad, incidencia, prevalencia. Y una variante que va a aparecer ahí en morbilidad que se llama tasa de ataque. Y en medidas de mortalidad vamos a hablar de mortalidad bruta, mortalidad específica, fundamentalmente. Y cuando yo quiero saber mi nivel de investigación etiológica, esto también anoten ahí, descriptivo es, ¿cómo es descriptivo? ¿A qué pregunta responde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Cierto? ¿Cierto? Ya. Y si quiero etiológico, ¿qué preguntaré? Lo que preguntan los niñitos. ¿Qué le preguntan sus hermanitos chiquitos, sus sobrinos? ¿Por qué? ¿No? Tío, ¿por qué? ¿Por qué? Todo es por qué. Cuando ustedes dicen, ¿por qué está ocurriendo esto? El nivel de investigación es etiológica o analítica, también le pueden decir, ¿ya? Ahora ustedes se preguntan, ¿qué pasará si yo intervengo dando vitamina C a los que tienen deficiencia? Para eso vamos a tener estas medidas de intervención llamadas medidas de impacto potencial. El riesgo atribuible, el riesgo atribuible poblacional, la presión atribuible poblacional. Hoy vamos a desarrollar el descriptivo y junto con esto descriptivo vamos a añadir la próxima clase el tema de pruebas diagnósticas y terapéuticas. Luego vamos a hablar en el contexto de lo que es enfoque de riesgo, los etiológicos y los de intervención. Y con eso completamos todo lo que son mediciones epidemiológicas. Y yo les digo, si aprenden esto y sacan, obviamente, si han aprendido y aprueban el examen, primero ya la probabilidad de que pasen el curso es altísima, porque la segunda parte, verdad que yo les digo, no es complicado. Entonces, medidas de frecuencia pueden ser absolutas o relativas. Las absolutas señalan cuántos hechos, ya. Para resumir, las absolutas dicen, hay 50 hombres, en el aula hay 60 mujeres, 80 varones, en el hospital hay 40 con tuberculosis, 20 con neumonía, 10 con enfermedad diarreica, 80 con dengue. Esas son cifras o valores absolutos, los números como tal, ¿ya? Acá les he puesto, mide el riesgo, entonces ya acuérdense también esto, de que los valores o frecuencias absolutas no miden el riesgo. No miden el riesgo. Entonces, de las siguientes, ¿cuáles no miden el riesgo? Los valores o las cifras absolutas. Le ponemos tasas de incidencia y le ponemos un valor absoluto o una distribución proporcional. O mejor dicho, le ponemos valores absolutos y diferentes tasas y le preguntamos ¿cuál mide el riesgo? ¿Cuál no mide el riesgo? Estas, las frecuencias absolutas. Y ahí está, dice, en la comunidad de La Loma nacieron 1000 niños y murieron 5 niños de tosferina. Eso es un ejemplo de cifras absolutas. Acá, ¿qué vemos? ¿Cifras absolutas o cifras relativas? Entonces, cifras absolutas, por eso miren, dice infección respiratoria aguda 13.020, neumonía 59. Si ustedes dividen 59 entre 13.020 y lo multiplican por 100, ya no será una cifra relativa, será una cifra, perdón, no será una cifra absoluta, será una cifra relativa. Entonces, todo lo que son números, como ven acá, son cifras absolutas.
Y lo que estamos comparando acá es que ha ocurrido el 2022, 2023 y 2024 con la infección respiratoria aguda y la neumonía. Pero el 2023 fue más complicado que el 2024, pues, ¿no? Después que salimos de la pandemia, sí, se complicó. Aunque ahora ocurrió un fenómeno bien interesante, de que los que se están muriendo más son los ancianitos, los mayores de 60 años. Por ejemplo, en esta ¿Qué tipo de enfermedades están? ¿Por su clasificación cómo se clasifican? ¿Se acuerdan o no? Les doy las alternativas. ¿Es una enfermedad estacional o es una enfermedad cíclica? A ver. Revisen. Entonces tienen que recordar que es una enfermedad estacional, es aquella que aumenta con la estación, pues. ¿Qué estación estamos ahora? Eso es lo que está ocurriendo, pues. Si ustedes ven acá las semanas, estas son las semanas epidemiológicas 15, 16 hasta la 33, 34, 35. 35 ya vamos a estar más o menos en septiembre, ¿no? Entonces ya debe, por eso que está un poquito bajando también los casos. Pero esta es una enfermedad estacional. Recuerden, dicen, pero profesor, está complicado, ¿yo cómo voy a saber qué semanas epidemiológicas, que cuándo empieza el verano, ¿no? Puede venir el argumento, pero ¿saben quién les debe guiar? ¿Qué enfermedad es, pues? Y yo les dije, son enfermedades estacionales, las infecciones respiratorias agudas, les he dicho. La otra enfermedad estacional que les dije, la enfermedad diarreica aguda, ¿cierto? Porque la diarrea aparece en verano y la infección respiratoria se incrementa, no es que aparece, se incrementa en invierno. En cambio, enfermedad cíclica les dije, repasen, ¿no, muchachos? Ahora, valores o frecuencias relativas son coeficientes. Y ahí tenemos las razones, las proporciones y las tasas. Esto también es sencillo, ¿no? Todas las mediciones epidemiológicas tienen esta fórmula. Hay un numerador, un denominador y un factor de expansión. Dependiendo de lo que hay en el numerador, se va a llamar la tasa. Pero no es difícil, X sobre Y por K. En la medida que cambie X, vamos a decir, esta es incidencia, esta es prevalencia, esta es mortalidad, esto es letalidad, esto es tasa de ataque. A veces tienen problemas con este valor K. K es una constante, es un múltiplo de 10. Cuando yo digo múltiplo de 10 es 100, ¿no? Múltiplo de 10 es 100, ¿ah? A decir, pero profesor, 10, no. Lo mínimo de este indicador es 100. Puede ser 1000, 10.000, 100.000, hasta 1.000.000. No hay ningún problema. ¿Va a depender de qué? De la enfermedad, pues, ¿no? ¿Y para qué utilizamos? Como dice, ¿para qué sirve el factor de ampliación K? Para que podamos interpretar nuestra tasa o nuestro indicador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dividimos un numerador con un denominador, nos va a salir un valor 0.005 de repente, o 0.0567. Yo quiero interpretar esa tasa, no la voy a poder, tengo que usar mi factor de ampliación. Esto también recuerden, miren, para tasa de ataque y letalidad siempre el factor de expansión es 100. Siempre. Para mortalidad infantil, 1000 nacidos vivos. Para mortalidad materna, 100.000 nacidos vivos. Yo antes les decía, y esto viene en el examen nacional de medicina, que ya no va a haber, creo, ¿no? O si va a haber, no sé, ahorita es una discusión. Saben, ¿no? Que están en una discusión. Esa cosa también ustedes tienen que enterarse como estudiantes. Dice, el médico, ya cuando ustedes el médico no solamente debe saber de medicina, dice, ¿no? Porque somos pues un ente social y por lo tanto tenemos que estar enterados de todas las cosas. Y ustedes tienen que enterarse de las cosas que van ocurriendo, por ejemplo, en el ámbito estudiantil, ¿no? Hay una propuesta de que cambie la modalidad del ENAM. Y ya el decano de San Marcos, de la Facultad de Medicina, ha dicho que no va a participar en la elaboración no va a participar en este proceso. Hay una serie de cosas, pero es importante que sepan. Y yo les decía, recuerden, porque en el examen les van a decir, ¿cuál es el factor de expansión para la tasa de mortalidad materna? Esa pregunta siempre. Luego para morbilidad, 100.000, para mortalidad específica, 100.000, y para mortalidad bruta, 1000. Ya, esos son
generalmente los valores que utilizamos como factores de expansión para poder interpretar la información. ¿Qué es una razón? Es una relación entre un numerador y un denominador, y cuya característica fundamental es que el numerador no está contenido en el denominador. Y ya todo eso ustedes lo leen con calma, pero yo les estoy dando el resumen, ¿no? Una razón es una relación entre un numerador y un denominador, donde la característica es que el numerador no está contenido en el denominador. Dicho de otra manera, el numerador son eventos diferentes a los del denominador. Yo quiero calcular la razón de hombres y mujeres en el aula, entonces digo, ¿cuántos hombres hay dividido entre el número de mujeres? Esa es una razón. Y creo que ahí tenemos ejemplo de razón de masculinidad. Esto también les pongo acá, mortalidad materna, la tasa de mortalidad materna como tal es una razón. ¿Por qué? Porque relaciona a los fallecidos por causa materna entre los nacidos vivos, ¿no? El numerador no está contenido en el denominador. Y acá, esto también anoten, el riesgo relativo, que yo les dije, a ver, el riesgo relativo es una medida de impacto, no, de impacto no, es una medida que nos dice la etiología, o que nos determina la causa, es una razón, incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos. Eso lo vamos a revisar como medidas de la fuerza de asociación. Ya está, acá ven el ejemplo 1. ¿Cuál es la razón hombre-mujer en el ejemplo 1? Rapidito. ¿Cuánto es? 1, ¿no? 0,5. ¿Y acá? 2, ¿no? Listo. Entonces se entendió, ya está clarito, ¿cierto? La razón. Entonces el numerador no está contenido en el denominador. Ahí cuando nos sale 0,5 tenemos, en este caso hay que ponerle por 10, ¿no? 5 entre 10, porque no podemos decir hay medio hombre por una mujer, ¿cierto? Hay un hombre por cada, o 5 hombres por cada 10 mujeres. Listo, acá está la aplicación para que vean. Entonces todo esto que yo les enseño no es algo que esté en el aire, ¿no? Todo esto lo van a ver en la diferente información que se maneja en el país. Y acá está un ejemplo que es la razón de casos de infección por VIH notificados según sexo y razón, hombre-mujer. Y vamos viendo de que lo que ha ocurrido es de que la razón se va disminuyendo poco a poco. Esto cuando empezó era más evidente, ¿no? Cuando nos íbamos a los años anteriores al 2015, la razón hombre-mujer era bien amplia. Había poquitas mujeres que tenían VIH versus los hombres. Y conforme ha ido pasando el tiempo, esa barrita roja ha ido creciendo. Y ha ido creciendo por múltiples cosas, pues, ¿no? Entonces esa información nos tiene que servir para poder analizar. Ahora, la proporción también es una relación entre un numerador y un denominador, y la característica es que el numerador está contenido en el denominador. ¿Está bien? El numerador está contenido en el denominador. Y como dice ahí, lo que nos expresa es la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total en la cual esta puede ocurrir. Si queremos hallar la proporción de hombres y mujeres en el aula, ¿cómo haríamos? Dividiríamos el número de hombres entre el total de todos los que están presentes acá. Si queremos calcular la proporción de mujeres, el número de mujeres entre todos los que están presentes acá. Y ahí está el concepto que les digo, el numerador está contenido en el denominador. Distribución proporcional o porcentaje, no se olviden, ¿ah? Las distribuciones proporcionales al final, la suma de las distribuciones proporcionales nos tiene que dar 100%. Y ahí está el otro ejemplo. A ver, ¿cuál es la proporción de hombres? Y ahí rapidito, griten. 50%. Ejemplo 2, 33.3%. Ejemplo 3, 75%, ¿no? Listo, facilito. Y ahí está el ejemplo de funciones por neumonía en menores de 5 años en un grupo de edad, distribución proporcional. 112, entonces si yo les pregunto,
La distribución proporcional de funciones en menores de 5 años es menores de 2 años tanto, de 2 años a 11 tanto, de 1 a 4 años tanto, siendo el número total de funciones 112. ¿Cuál será la cifra absoluta de fallecidos en el grupo de 2 a 11 meses? ¿Puede responder o no? ¿Sí, no? ¿Sí o no? ¿Se entendió o no se entendió? 112 sería 100%, 48.2, ¿qué porcentaje de 112? ¿Cierto? Aquí sacamos el número absoluto. Entonces tenemos ya la cifra absoluta de... Y ahora vamos a las tasas. Acá lo mismo lo que les decía, numerador, X, Y, K, lo mismo. Y acá tenemos lo que sí, las tasas deben de tener algunas consideraciones. Primero, que los términos de la relación entre el numerador y el denominador están referidos al mismo lugar, periodo y grupo poblacional. Luego, el numerador debe incluir hechos que sean similares. ¿A qué se refiere? Si yo quiero calcular la tasa de incidencia de toferina, en el numerador no voy a considerar paciente con toferina, paciente con neumonía, tendrán que ser hechos similares, todos pacientes con toferina. Luego el denominador debe estar referido a la población expuesta al riesgo. Entonces yo voy a calcular la tasa de incidencia de toferina en menores de 5 años, mi denominador tendrá que ser la población menor de 5 años. Entonces esas consideraciones debemos de tener en cuenta. Cuando hablamos de tasas, hablamos de la tasa de incidencia acumulada, la TIA, y la densidad de incidencia solamente, miren lo que les voy a decir, tasa de incidencia acumulada es un tipo de tasa. La tasa de incidencia secas es otro tipo de tasa. ¿Sinónimo de qué? De densidad de incidencia o incidencia propiamente dicha. Usualmente lo van a encontrar ustedes como densidad de incidencia. ¿Qué nos dice? La tasa de incidencia, este es otro concepto que no deben olvidar. Las tasas de incidencia, todas las tasas de incidencia tienen como numerador el número de casos nuevos. El número de casos nuevos. ¿Qué traduce? El potencial instantáneo del cambio de estado de salud al de enfermedad en la población. O sea, dicho de otra manera, el riesgo de enfermar. Tasa de incidencia acumulada, les decía, es el número de casos nuevos, Y ahí viene otro concepto también que deben ir recordando. Para que yo pueda calcular el número de casos nuevos, debo hacer seguimiento a las personas. O debo evaluar, o si estoy evaluando, la enfermedad debe ocurrir una sola vez en la vida. Ejemplo, sarampión da una sola vez en la vida. Entonces yo puedo calcular, sin hacer seguimiento a las personas, puedo calcular la tasa de incidencia. Entonces, el número de casos nuevos sobre la población al inicio del periodo, población susceptible, multiplicado por un factor K. Acá les he puesto el ejemplo, siempre les pongo el ejemplo, este ejemplo para que vean el factor. Ahí está, dice, se tienen 120 casos nuevos de neumonía en una población de 125.000 susceptibles, calcula la tasa que corresponde. Entonces, como acá tenemos casos nuevos y el denominador que es población susceptible, no voy a calcular densidad de incidencia, voy a calcular tasa de incidencia acumulada. Cuando yo divido me sale lo que les decía, 0.00096, pero eso yo no lo puedo interpretar. Para eso tendré que utilizar un factor de expansión, que es un múltiplo de 10. Mínimamente, para yo poder interpretar un valor diferente de 0, debe estar a la izquierda del punto. Entonces yo pongo el punto acá, entre 9 y 6, ¿por cuánto tendré que multiplicar? Por 1000, por 10.000, ¿cierto? Si yo multiplico 0.0096 por 10.000 es 9.6 por 10.000, ¿cierto? Entonces, ¿cómo interpreto esto? Por cada 10.000 personas, 9.6 tienen el riesgo de sufrir de neumonía. Acá tengo 120, el mismo número de casos, pero mi población susceptible es menor. Entonces, evidentemente, mi cociente va a ser menor. Entonces, yo puedo calcular la tasa de incidencia 9.6 por 1000 o 96 por 10.000. ¿Qué población, qué distrito tiene mayor riesgo de sufrir de neumonía? Según estos datos. ¿Por qué?
por cada 10.000. ¿Y el otro cuánto tiene? Por 10.000. Perfecto. Entonces, esa es la lógica, ¿no? Cuando ustedes tienen cifras así, para que puedan comparar, tienen que comparar con el que tiene el mismo factor de expansión. ¿Ya? El mismo factor de expansión. Y por eso su compañera dice, profesor, ve, pues, ¿por qué 96 por 10.000? En cambio, el otro tiene 9.6 por 10.000. ¿Ya? Tengan en cuenta aquello. Y este es el otro concepto de densidad de incidencia. Y densidad de incidencia, le dije igual, el numerador viene a ser el mismo, el número de casos nuevos, y el denominador es la suma de todos los periodos libres de enfermedad durante el periodo definido en el estudio, es decir, el tiempo persona multiplicado por K. Esto se puede calcular si el diseño permite conocer la duración del tiempo de observación. Para eso tenemos que hacer esto. O sea, si yo quiero calcular la densidad de incidencia, el problema no son los casos nuevos, el problema es el denominador, que viene a ser el tiempo persona-observación. Y el tiempo persona-observación lo voy a lograr solo conociendo cuánto tiempo observé a esta persona, cuánto tiempo a esta, cuánto tiempo a esta, cuánto tiempo a esta. Y eso es lo que hemos hecho. Dice, se trata de 8 personas que realizaron un estudio de 10 años de duración. ¿Cuál será la densidad de incidencia? Entonces, ¿cuántos casos nuevos han aparecido? Acá todos estaban sanos. Luego se pusieron tristes. ¿Cuántos están tristes? Los 5, ¿no? 5 tristes. Entonces, esos serán casos nuevos. ¿Irán en el numerador o en el denominador? Numerador, ¿cierto? Y en el denominador, para calcular la densidad de incidencia, ¿qué dice? La suma de todos los periodos libres de enfermedad durante el periodo definido de estudio. Si el periodo definido de estudio fue 10 años, ¿cuánto tiempo se observó a la persona A? 6. ¿Cuánto tiempo a la B? 1. ¿Cuánto tiempo a la C? 10. ¿Cuántos hay con 10? 3. Por eso hemos puesto 3 por 10. ¿Ya? Luego tenemos una con 5, luego tenemos una con 4 y luego tenemos una con 2. Entonces, la suma de todos estos tiempos de observación irá como denominador. Entonces, 5 entre la suma de estos tiempos de observación será la densidad de incidencia. Acá, para que recuerden las diferencias de incidencia acumulada y densidad de incidencia, la incidencia acumulada es una proporción, mientras que la densidad no. La incidencia acumulada no tiene unidades, la densidad sí tiene unidades, la inversa del tiempo. La incidencia acumulada es una estimación de la probabilidad. Recuerden, miren lo que dice, es una estimación de la probabilidad del riesgo. Entonces, ustedes cuando interpreten la incidencia acumulada tienen que interpretar en términos de riesgo, mientras que la densidad de incidencia estima la velocidad de difusión de una enfermedad, la velocidad de transmisión, la velocidad de difusión. Pero si yo tengo varias densidades de incidencia y una de las densidades de incidencia más alta, voy a decir que en esa población la enfermedad se disemina más rápidamente que en las otras. En cambio, si yo tengo la tasa de incidencia acumulada, aquella población que tiene la tasa más alta, diré que esa población tiene el mayor riesgo de enfermar. Entonces no confundan el concepto de incidencia acumulada, que mide el riesgo, y el concepto de densidad de incidencia, que mide la velocidad de difusión de la enfermedad o de transmisión. Otro concepto se aplica a cortes fijas, la incidencia acumulada. En cambio, la densidad puede aplicarse a cortes fijas y poblaciones dinámicas. Puede aplicarse a enfermedades recurrentes. Y acá está, para recordarles también esto, ¿no? Porque a veces dicen, pero profesor, usted habla de corte fija, corte dinámica. Corte fija es aquella población de estudio en la que todos entran en el mismo momento, como hemos puesto el ejemplo para explicarles la densidad de incidencia. En cambio, una cohorte dinámica es una cohorte en la cual la gente entra en diferentes momentos del estudio. Esa es la diferencia. Saber de que en la cohorte fija se puede calcular solo, mejor dicho, la tasa de incidencia acumulada solo se puede calcular en una cohorte fija, mientras que la densidad de incidencia se puede calcular en una cohorte fija o en una cohorte dinámica. Están las diferencias entre incidencia acumulada y densidad de incidencia. Vamos a ir tener, a ver, que ustedes calculan ahí, a ver. Dice riesgo 4, eventos 2. ¿Cuál será la densidad de incidencia? ¿Cómo calculamos densidad de incidencia?
Numerador que da número de casos nuevos. ¿Cuántos casos nuevos hay? 2, pues no, ahí están 2, pues 2 tristes. ¿Y cuál es la población en riesgo? 4. 2 entre 4 multiplicado por 100, esa es la tasa de incidencia acumulada. Queremos calcular la densidad de incidencia. ¿Cómo calculamos la densidad de incidencia? A ver, ¿qué ven en el numerador? Lo mismo, pues, profesor. 2. Y el denominador, la suma de 4 más 5 más 3 más 5. 17. ¿Está bien? ¿Entendido? ¿Clarito? Ahí está. Y acá les he puesto, les he puesto esto de acá, que es una figurita, para que recuerden, y eso es lo que les he querido hacer notar con la presentación esta, que esto, al hacerles esto, lo que les he querido decir subliminalmente es esto de acá. Esto de acá, ¿qué es? Una película, ¿no? Entonces la tasa de incidencia, tanto la incidencia acumulada como la densidad de incidencia, es una película. Cuando yo les digo es una película, tenemos que hacer el seguimiento para poder calcular estas tasas, ¿no? Así, hay que seguir a este cuando enfermó, hay que seguir a este hasta cuándo estuvo, cuándo enfermó este paciente, este otro paciente. La suma es el denominador. Ahí está, distribución proporcional y tasa de incidencia acumulada, intoxicación aguda por plaguicidas según edad y sexo. A ver, si yo les preguntase, ¿qué grupo etario tiene o es el más afectado por la intoxicación aguda por plaguicidas? ¿Qué contestarían? A ver, para que despierten. A ver, chicos. ¿Cuál? Joven. Joven, ¿ya? ¿Por qué? Por el día, ¿ya? ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Joven, nos dice su compañero por la tasa de incidencia acumulada. ¿Está bien? ¿Alguien más? A ver, los muchachos de por acá. ¿Cuál era? Joven. ¿Por qué? Por la tía. Ya está. ¿Qué mide la tía? ¿Qué mide la tía? Número de casos nuevos. Ya. Siempre hay esa confusión. Acuérdense esto que les digo, la tía mide el riesgo de enfermar. Esa palabrita no se olvide. ¿Cómo se mide? Dividiendo el número de casos nuevos sobre la población susceptible. ¿Pero qué mide? Mide el riesgo de enfermar. ¿Qué les pregunté yo? No le pregunté eso. Yo le dije, ¿cuál es la población más afectada? No la población de mayor riesgo. De 30 a 59 años. A ver, ¿por qué? Porque los casos son 408. Porque así es, y porque la distribución proporcional es más elevada, ¿no? Doctor, En cambio, el riesgo, sí. disculpe, una pregunta. ¿Podría repetir el propósito de la tía? Porque se supone que es medir el riesgo de enfermar dividiendo el número de casos nuevos con que era susceptible. Sobre la población susceptible. Exacto, sobre la población susceptible. O población al inicio del periodo también. Sí, gracias. Okay. Entonces, miren, la población más afectada lo podemos sacar a través de las cifras absolutas o a través de la distribución proporcional. Cuando yo les diga cuál es la población que tiene más riesgo, ahí sí se dirigen a la tasa de incidencia acumulada. Como ven, no coincide la población más afectada de la población con mayor riesgo. Y eso ocurre cuando uno toma decisiones, cuando ustedes sean ministros, gerentes, presidentes, van a tener que tomar decisiones no en base al número de enfermos o a la distribución proporcional, sino en base al riesgo. Entonces, ¿qué población? Si yo en el examen les pongo, ¿qué población elegiría usted para intervenir? ¿Qué pondrían? Esa pregunta es de alta complejidad, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque para que puedan responder a aquello tienen que primero saber de que para tomar una decisión, para intervenir, el mejor indicador es la tasa de incidencia acumulada, no es los casos ni la distribución proporcional. Entonces ahí lo que tendrían que ver es la tasa de incidencia acumulada y dirían, en la población joven de 18 a 29 años. Listo, y acá ya sexo masculino y femenino. ¿Quién tiene más riesgo de enfermar? Sexos masculino y femenino y masculino.
masculino. Ya vamos a ver luego cuántas veces más, eso cuando hablemos de las medidas de fuerza de asociación. Tasa de ataque, otro concepto, no se olviden este otro concepto. Tasa de ataque se utiliza en situaciones de brote. Brote. ¿Qué es un brote? Es la ocurrencia inusual de casos en una área circunscrita. Les pongo siempre este ejemplo, pero creo que les puse el espacio, no sé. Pero si no, les repito. Un brote, por ejemplo, ustedes hoy día se van a comer su salchipapa, porque ya hemos estudiado bastante. De los 100 que se van, 20 terminan con una infección intestinal. Ese es un brote. Entonces dice, ha habido un brote en los estudiantes de medicina del 5º ciclo de la Universidad San Martín. ¿Por qué? Porque comieron en el salchipapa. Pero hay que hacer la investigación epidemiológica. Entonces tenemos que ir, tenemos que hacerle la evaluación al trabajador, hacer el hisopado de manos, de rectal, para ver si tiene el microbio. Es bastante por varias cosas que se hacen. Entonces, cuando hay un brote, ¿no? Cuando en un colegio se sirvió el desayuno escolar luego de 6 horas de 500 niños, 100 se enfermaron y terminaron 40 en el hospital, eso es un brote. A toque tienen que saber que ese es un brote. Si les dicen eso, ¿cómo mido yo el riesgo de enfermar en un brote? Utilizando la tasa de ataque. Entonces, la tasa de ataque mide el riesgo de enfermar en situaciones de brote. ¿Está bien? Listo, y ahí está intoxicación alimentaria masiva, explosión de carga nuclear, y ahí es el número de casos que aparecieron en el brote. Yo les decía, ustedes fueron 100, 40 se enfermaron, es 40, entre los 100, 40% es la tasa de ataque. ¿Qué mide la tasa de ataque? ¿Qué mide? Miren, no cómo se mide, sino que mide la patogenicidad del microbio. ¿Qué es la patogenicidad? Es la capacidad que tiene el microbio de enfermar. ¿Se enseñó microbiología? Parece que no han nada ustedes, muchachos. No recuerdan, pero esto, miren, críticas, entonces, ¿saben? Lo que yo entiendo, ocurre un fenómeno bien interesante en ustedes. ¿Por qué? Porque estudian para el examen, porque después les preguntan y sacan su aparatito. Bueno, entonces, ahora está incluso en nuestro teléfono ya se ha metido para que tú le preguntes, ¿no? ¿Qué es patogenicidad? ¿Sí o no? Pero eso no es bien, ¿saben por qué? Y ojalá no me equivoque y alguno de ustedes se interese ver de acá a unos 10, 15 años cuál va a ser la tasa de demencia senil. Yo preveo de que va a ser mayor, porque cuanto menos se ejercita el cerebro, peores. Aquellos que se jubilan, no se dedican a nada, se deterioran mentalmente más rápido que los que sí están ocupados. Entonces imaginen ustedes que no esfuerzan, porque termina el examen y agarran epidemiología y lo tiran. Ya acabaron. Muy bien, listo, tasa de ataque. Ahí está un ejemplo, y en la vida real ocurre. Eso les va a ocurrir cuando estén en su Perú. Dice así, población expuesta a 250 personas, ¿dónde? En Cayaltí, provincia de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque, 80 casos, cuadro clínico, disnea, náusea, vómitos, tantos fueron en salud, tantos a MINSA, cuáles son las características, por sexo y por edad, ahí están los afectados. ¿Cómo calcularon la tasa de ataque? A ver, calculen la tasa de ataque, ¿cómo calcularon? ¿Dividieron qué? El número de casos, ¿cuántos? Por el total, 80 entre 250, debe salir 32%. Y ahí están las actividades que van a hacer ustedes también. Hay que notificar el brote, ¿no? Hacer evaluación médica, manejo, seguimiento, desplazamiento de los equipos, investigación epidemiológica, para ver por qué ocurrió esta intoxicación, qué ocurrió con estos trabajadores para que se intoxiquen por plaguicidas. Seguramente hicieron malas prácticas de fumigación, seguramente lo que usualmente ocurre es que lo que prepararon el pesticida preparan su refresco, pues toman y se intoxican. Otra que fumigan en contra del aire, van fumigando y se les impregna. Pues eso es lo que usualmente ocurre. O sus equipos de fumigación están mal. Pero para que sean 80 debe haber sido algo masivo. Seguramente tomaron algo que prepararon en un recipiente. Luego tenemos la tasa de ataque secundario, que es un indicador que mide la velocidad de propagación de una enfermedad entre los contactos. Y es el número de casos secundarios. Una persona tiene hepatitis
y entra en contacto con 5 familiares. Estos 5 familiares, 2 hacen hepatitis. Esos son los casos secundarios. Entonces los casos secundarios son aquellos casos que aparecen como consecuencia de contacto con el caso primario, mientras el caso primario contagia. ¿Qué mide? La velocidad de propagación de la enfermedad entre quiénes, entre los contactos del caso primario. Exacto. Velocidad de propagación. Luego tenemos la prevalencia. En resumen, la prevalencia mide la carga de la enfermedad. ¿Cuántos enfermos hay en un determinado momento? Por eso se dice que la prevalencia es una foto. Y es el número de casos nuevos y antiguos, casos prevalentes. Casos nuevos y antiguos son casos prevalentes. Son la población en estudio multiplicado por K. Esa es la prevalencia. Y ahí está, les cuento para que no se olviden también, una fotógrafa, para que recuerden que la prevalencia es una foto. También hay conceptos: prevalencia lápsica, prevalencia de periodo o prevalencia puntual, ¿no? Acá habíamos visto la prevalencia puntual. Prevalencia puntual, dice, hoy día yo voy a tomar, quiero saber cuántas personas tienen anemia acá en el grupo, entonces tomo una muestra. Esa es prevalencia puntual, una sola muestra. En cambio, la prevalencia lápsica, tengo que identificar primero, en el mismo ejemplo, les tomo una muestra de los 100, 20 salen con hemoglobina baja, ahí esos son anémicos. De acá a 12 meses les voy a tomar a los que no están anémicos, y de los que salgan positivos los voy a sumar. Entonces voy a tener los casos prevalentes, los 20 primeros, más los 10 que crecieron nuevos, ya son 30. Eso sería la prevalencia lápsica o del periodo. ¿Cuánto? Entre los 100 estudiantes del aula. ¿Qué es lo que se usa más? La prevalencia puntual. Prevalencia puntual. Diferencias entre incidencia y prevalencia sobre casos nuevos, prevalentes, mide las veces en que ocurre la enfermedad en la población, mide el residuo remanente, la carga de la enfermedad. Instrumento fundamental para estudiar los factores etiológicos, ya lo dijimos, no es una medida esencial en determinar etiología, ofrece una medida directa de la frecuencia que enferman los individuos de una población, por tanto mide la probabilidad o el riesgo. Esto también pueden decir, la probabilidad o el riesgo. ¿Qué mide la tasa de incidencia acumulada? La probabilidad o el riesgo. Luego es necesario, en la incidencia, es necesario determinar la fecha de inicio de la enfermedad. En cambio, en la prevalencia, la frecuencia depende de 2 factores: el número de enfermos en el pasado y la duración de la enfermedad. No es necesario conocer la fecha de inicio de la enfermedad. Ahí están también los factores que influyen para que la prevalencia suba o la prevalencia baje. Y la prevalencia está relacionada con la incidencia y la duración media de la enfermedad, pues, ¿no? Mayor duración de la enfermedad, mayor prevalencia. La prolongación de la vida de los pacientes con la enfermedad aumenta la prevalencia. El aumento de casos nuevos aumenta la prevalencia. La inmigración de casos, la emigración de personas sanas, la inmigración de susceptibles y la mejora del diagnóstico aumentan la prevalencia. Entonces, por ejemplo, en un primer momento, si yo utilizo una prueba diagnóstica muy sensible, voy a detectar más enfermos. Eso va a hacer de que aumente la prevalencia. Luego, hay condiciones que disminuyen la prevalencia, menor duración de la enfermedad. Eso es lo que queremos, eso es lo ideal, ¿no? Que nosotros tratamos a la persona y está mejor. Y hacemos que tenga menor duración de la enfermedad. ¿Por qué? Porque puedo disminuir la prevalencia también haciendo que todos se mueran, ¿cierto? Si hago que todos los enfermos se mueran, aumento la tasa de letalidad, disminuyo la prevalencia. Entonces cuando ustedes ya estén en alguna reunión, cuando ya sean profesionales y les presenten información y le digan la prevalencia de tuberculosis ha disminuido, y ustedes, por lo que saben, las condiciones han empeorado y más bien la tuberculosis debe estar peor, lo que tienen que preguntar es: ¿y cómo está la tasa de letalidad? Porque yo puedo reducir la prevalencia dejando que la gente se muera, ¿cierto? Una forma de reducir la prevalencia. Y esta tasa de letalidad es la disminución de casos nuevos, inmigración de personas sanas, claro. Vienen las personas sanas, aumenta el denominador, disminuye la prevalencia. Emigración de casos, ya todos los que están con tuberculosis en mi distrito se van al otro distrito, ¿no? Hago que se vayan todos los casos, disminuye mi prevalencia, ¿bien? Y aumento de la tasa de curación de los casos, ¿no? Esto es lo que debemos pretender: aumento de la tasa de curación de casos
que consecuentemente va a hacer que la duración de la enfermedad disminuya. Con eso vamos a disminuir la prevalencia de la enfermedad. Luego tenemos acá, a ver, vamos a ver, esto de acá, esto ya nos había dicho, yo le mencioné la vez pasada creo, pero esto ya lo había mencionado William Park, que había una relación directa entre la incidencia y la duración media de la enfermedad. Entonces, conforme aumenta la incidencia, aumenta la prevalencia. Conforme aumenta la duración media de la enfermedad, está la prevalencia. Pero, en ciertas enfermedades donde la incidencia es constante en el tiempo. O sea, esto no podríamos aplicar, por ejemplo, para COVID, no podemos aplicar. No podríamos utilizar para influenza, por ejemplo, ¿no? Si no es para enfermedades, por ejemplo, cáncer. Para cáncer funciona. Para tuberculosis, que tiene una incidencia constante en el tiempo, si la duración de la enfermedad es constante en el tiempo, podemos utilizar. Eso es lo que dice acá en la parte inferior, ¿ya? No se confundan. Y dice incidencia constante en el tiempo. O sea, estos criterios que están en la parte inferior izquierda deben cumplirse para que se pueda aplicar esta fórmula. Prevalencia igual a incidencia por duración media. Y el otro tema es que el estado de la enfermedad debe ser estable, pues, ¿no? Y eso usualmente ocurre usualmente en enfermedades crónicas. Luego la mortalidad, la tasa de mortalidad, también X sobre Y, lo que va a variar que en el numerador van a estar los muertos. Y en el denominador, que vamos a considerar, es la población a mitad de año. Eso vamos a considerar. Y el factor de expansión va a seguir siendo K, un múltiplo de 10, ya dijimos, para tasa de mortalidad bruta 1000 y la tasa de mortalidad específica 100.000. Ahí están los ejemplos. Tasa de mortalidad general, número de funciones en un año, sobre la población total a mitad de año. Ahí siempre la pregunta, pero profesor, en la otra nos dijo población susceptible, población a inicio del periodo, y ahora nos dice que es la población total a mitad de año. Es que cuando hablamos de la mortalidad, para poder calcular la mortalidad, debemos de considerar la población a mitad de año. ¿Por qué? Porque según los demógrafos, la población a mitad de año es la población equilibrada entre los nacimientos y las muertes, digamos, es la población más estable. Entonces, se considera la población a mitad de año. Para el tema de los ejercicios, la población que les damos nosotros, evidentemente, está consignada como población a mitad de año, ¿ya? Entonces, no se hagan a veces, se explica y dice, pero profesor, ¿y cómo yo sé que esta población es a mitad de año? O sea, tácitamente, en los ejercicios que les ponemos, esa población es la población a mitad de año para el cálculo de la prevalencia. Luego tenemos la mortalidad específica y tenemos muertes por edad, por ejemplo, sobre la población a mitad de año, o las muertes por alguna enfermedad específica sobre la población a mitad de año, y, como dijimos, el factor de expansión para la tasa de mortalidad general 1000 y para la tasa de mortalidad específica 100.000. ¿Qué mide la mortalidad? Miren, ¿qué mide la mortalidad? ¿Qué mide la tasa de incidencia acumulada? De nuevo se acabó. ¿Qué mide? El riesgo de enfermar. ¿Qué medirá la tasa de mortalidad? El riesgo de morir. Listo, ya está. La tasa de mortalidad mide el riesgo de morir. ¿Cuál es la tasa cruda de mortalidad? ¿Cuál es la tasa de mortalidad por causa específica? ¿Qué factor de ahí? Esto también es importante que recuerden, porque miren, estas tasas de mortalidad tienen algunas características fundamentales. Por ejemplo, la tasa de letalidad, un concepto importante. ¿Qué mediría la tasa de letalidad? ¿El riesgo de enfermar? No, el riesgo de morir por una determinada enfermedad. ¿Qué característica del microbio
se evalúa a través de la tasa de letalidad. Dijimos para tasa de ataque, ¿qué característica era el microbio? Patogenicidad. Y la letalidad, la virulencia, pues, ¿no? ¿Qué es la virulencia? Es la capacidad que tiene el microbio de matar, de producir casos fatales o graves, ¿no? Entonces, con la tasa de letalidad podemos decir, si la tasa de letalidad es muy alta, decimos este microbio es muy virulento. Y si la tasa de ataque es muy elevada, este microbio es muy patógeno. Ya estos conceptos tienen que... Y ven que hasta con microbiología tiene que ver la epidemiología, que así están correlacionadas. Miren, esto también es importante que recuerden, la tasa de mortalidad infantil, que es el número total de muertes en menor de un año, es decir, los que mueren antes de cumplir un año, dividido entre todos los nacidos vivos en ese periodo. Por 1000 nacidos vivos, ¿no? El factor de expansión ahí tiene que ser 1000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad neonatal, ¿qué es un neonato? Es un niño que tiene, ya, ahí reduzcan, ¿por qué dice ahí? O no se lee. Claro, entonces un neonato es un niño, o es un recién nacido que no ha cumplido 28 días. Todo aquel que tiene menos de 28 días se llama neonato. Y la tasa de mortalidad neonatal está conformada por el número de muertes en menores de 28 días, es decir, el neonato, sobre los nacidos vivos en ese momento. Y la tasa de mortalidad materna es el número de muertes por causa materna sobre los nacidos vivos en el periodo. Y yo les decía, la tasa de mortalidad materna que está mencionada ahí, ¿es una razón o es una proporción? Es una razón, claro. ¿Cierto? Porque el numerador no está con todas, son razones. Lo de arriba, la mortalidad infantil, mortalidad neonatal, mortalidad materna. Perdón, la tasa de mortalidad materna es una razón. Las demás son proporciones. Perdón, la infantil y la neonatal son proporciones. Tasa de letalidad, ya le dijimos, mide el riesgo de morir por una enfermedad determinada. Por eso dividimos el número de funciones por causa específica sobre el número de enfermos de esa enfermedad. Y ahí tenemos, dice, durante el año 2024 se presentaron en el país 24.981 casos de dengue, habiendo fallecido 28. ¿Cuál es la tasa de letalidad por dengue? ¿Cuál es la tasa? A ver, calcule. Para interpretar también, calculen, a ver. Les digo que calculen para que se den cuenta de que no es el cálculo, que va a ser el inicio de esta a ver, ¿qué significa esa tasa? ¿Y cómo interpretamos la tasa? Esto es importante. ¿Y para qué nos sirve? ¿Perdón? 0.09. ¿Por cuánto tienes que multiplicar para poder interpretar? 100. Entonces, ¿cuánto sale? 9%. Entonces, ¿cómo interpretamos esa tasa? Por cada 100 personas que sufren de dengue, 9 tienen el riesgo de morir por la enfermedad. Pero también existe la relación entre mortalidad, incidencia y letalidad. Igual que en el caso anterior, la mortalidad está relacionada de manera directa con la incidencia y con la letalidad. A mayor incidencia, mayor mortalidad. A mayor letalidad, mayor mortalidad. Y para eso, para que se pueda utilizar esta fórmula, la incidencia y la letalidad deben ser constantes. Y eso ocurre también con enfermedades no transmisibles. No podemos utilizar esta fórmula, realmente le digo, para dengue, no podemos usar para COVID, no podemos usar para influenza, no podemos usar para neumonía. Vamos a usar, por ejemplo, para diabetes mellitus, para hipertensión arterial, ahí está, a ver, dice, el sol de transmisión para aquí esta semana, seguidores igual y con el parlamento. A ver, vamos a decirles. El año 2024, el día de parlamento existe el mayor riesgo de morir por
Muy bien. Entonces, les estábamos preguntando en el año 2024 qué departamento tiene mayor riesgo de que las personas fallezcan por neumonía, y me decían Pasco. A ver, ¿dónde está Pasco? Ya, Huancavelica, ¿cuánto tiene de 5.7? A ver, vamos a ver. No. Claro, 5.0 tiene Huancavelica, luego le sigue La Libertad, ¿no? La Libertad. Entonces, ustedes dirán, pero profesor, y esto es lo que tienen que hacer ustedes cuando presenten su trabajo de Guillain-Barré, su trabajo de diabetes. Van a presentar información así, pero ¿qué va a ser lo importante? No es decir, sí, en Pasco hay 5.5 de tasa de letalidad, aquí hay 4.8. Entonces lo que tenemos que analizar es por qué, la pregunta siempre, ¿por qué en Huancavelica la tasa de letalidad será mayor que en los demás departamentos? Para eso sirve la epidemiología en realidad, ¿no? Descriptivo, genera hipótesis. Primero una pregunta y pues hipotetiza. Entonces una de las causas por las que se mueren las personas es, yo ya les decía, ¿por qué se mueren? Pues porque llegan muy tarde, porque los atendemos mal, ¿cierto? Entonces eso tendremos que investigar. Si está resuelta si hay la respuesta, ya no investigamos. Entonces ya no, se mueren porque llegan muy tarde. ¿Y por qué llegan muy tarde? Porque no tienen recursos económicos, porque la accesibilidad es inadecuada. O no, llegando al hospital se muere la mayoría. ¿Por qué? Pues no hay oxígeno, pues se mueren. Para eso nos sirve, ¿ya? Entonces acá, ya, ¿cómo calcularon esta tasa de 5? Para el año 2024, ¿dividieron qué? ¿Qué dividieron? Dividieron las defunciones entre los casos, ¿no? Eso es tasa de letalidad. Listo, muchachos, hemos acabado. Ahora sí, vamos a sacar una hojita. Sí, exacto, yo sé, a ustedes les conviene que se porque además veo que han respondido y les voy a ir retroalimentando. Lo que sí